¿Sabías que más del 90% de los pensamientos que tienes cada día no los eliges tú? Y aún así, muchos de ellos influyen en cómo te sientes, en lo que haces y en cómo te hablas. Si tu mente no para y no sabes cómo encontrar un poco de paz, este vídeo puede darte la respuesta. Ese ruido interno nunca se apaga del todo. Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, siempre hay algo dentro que está hablando. A veces te recuerda lo que hiciste mal. Otras veces te llena de preocupaciones por cosas que aún no han pasado. Y sin darte cuenta, acabas repitiendo esas ideas una y otra vez, como si tu cabeza fuera una radio encendida que no puedes apagar. No siempre lo notas, pero está ahí, comentando todo, opinando, diciéndote cómo tendrías que ser o qué podría salir mal. Y eso con el tiempo agota. Pero hay algo que cambia todo cuando lo comprendes. Esa voz no eres tú, no es tu esencia, no es tu verdad. Y cuanto antes lo veas con claridad, antes vas a recuperar algo que quizá llevas mucho tiempo buscando sin saberlo, un poco de calma. No necesitas años de práctica ni desconectarte del mundo. No tienes que dejar de pensar. Solo tienes que entender cómo funciona tu mente cuando no estás presente, porque el ruido no viene de fuera, viene de dentro. Y no todo lo que piensas es cierto, ni todo lo que aparece en tu cabeza merece tu atención. Muchas personas no sufren por lo que les pasa, sino por lo que su diálogo interno hace con lo que les pasa. Alguien no les contesta un mensaje y ya están imaginando 1000 razones. Una conversación termina de forma extraña y empiezan a dudar de todo. A veces no es el hecho lo que duele, es la historia que te cuentas después. Imagina esto: vas por la calle, te cruzas con alguien conocido, le sonríes, no te devuelve el saludo y tu mente, en segundos, empieza a llenar el silencio. ¿Le habré molestado? Seguro que está enfadado, hice algo mal. Y sin darte cuenta, te sientes mal por algo que tal vez no tiene nada que ver contigo. Quizás simplemente no te vio o iba con prisa, pero ya estás dentro del bucle, ya te atrapó. Este tipo de escenas ocurren todos los días, y cada vez que te enganchas a una, te alejas un poco más de ti, porque cada vez que te crees esa voz sin cuestionarla, le das poder. La voz no eres tú. Esa voz solo está ahí porque lleva mucho tiempo funcionando sin freno, pero tú puedes empezar a escucharla de otra forma, y ese es el cambio más importante que puedes hacer. Haz una pausa un momento. Si estás en un lugar tranquilo, cierra los ojos. Solo escucha lo que aparece, sin intentar cambiar nada. ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué frases? ¿Qué imágenes? ¿Qué emociones? Y ahora hazte esta pregunta: si hay una voz, ¿quién la está escuchando? Ese espacio que se abre cuando te haces esa pregunta, esa sensación de pausa real, eso también eres tú. Eres más que lo que piensas. Eres quien está ahí cuando todo se calla, aunque sea solo un instante. No necesitas explicarlo, solo notarlo. Este es el primer paso. Empezar a vivir desde ese lugar donde puedes observar lo que pasa dentro de ti, sin dejar que te arrastre. Y no se trata de tenerlo todo controlado. Se trata de poder parar, respirar y no reaccionar a todo lo que aparece en tu mente. Vamos ahora con lo más importante: cómo aplicarlo en el día a día, porque entenderlo está bien, pero lo que realmente transforma es practicarlo. Cada vez que aparezca un pensamiento que te saque de tu centro, una crítica, una anticipación, un recuerdo que te remueve, no te pelees con él. No lo analices, solo obsérvalo, como si fuera una nube cruzando el cielo. Está ahí, pero no eres tú. Solo está pasando. Puedes decirte por dentro: ahí está otra vez, pero no soy yo. Esa frase, aunque sea simple, marca la diferencia, porque te separa de la voz. Te recuerda que tú no eres esa historia repetida, eres quien puede verla. Al principio puede parecer que no cambia nada, que el pensamiento vuelve, pero no importa,
porque cada vez que haces este gesto de observar en vez de reaccionar, estás entrenando tu conciencia, estás enseñando a tu cabeza que no tiene que llevar las riendas todo el tiempo, estás volviendo a ti. Y esto no es solo una idea espiritual, la ciencia también lo ha comprobado. La mayoría de nuestros pensamientos diarios son repetitivos, y una gran parte de ellos son negativos, no porque estemos mal, sino porque el cerebro está diseñado para protegernos, y para eso busca amenazas, aunque no existan. Por eso te anticipas tanto, por eso tu mente busca problemas aunque todo esté en calma. No es que algo vaya mal contigo, es que así funciona el sistema, pero tú puedes salir de ahí, no estás atrapado. Y para que no se quede solo en palabras, vamos a hacer un ejercicio, solo 2 minutos. Si puedes, siéntate con la espalda recta, sin tensión. Cierra los ojos, respira hondo, siente el aire entrar y salir. No hace falta controlar nada, solo sentirlo. Si llega un pensamiento, no lo sigas, no luches, solo míralo pasar. Repite por dentro, con calma. No soy ese pensamiento, estoy aquí. Hazlo unos segundos más, y cuando estés listo, abre los ojos. Si lo hiciste con atención, es posible que hayas sentido un instante de calma. Aunque breve, ese espacio no es algo que tengas que crear. Ya está ahí, solo estaba cubierto, y puedes volver cuando lo necesites. Y ahora, ¿cómo entrenarlo de forma constante sin agobiarte? Porque no se trata de tener un momento aislado de paz, se trata de que empieces a entrenar tu forma de estar contigo. Empieza con algo muy sencillo. 3 veces al día, detente por 30 segundos. Solo eso. Respira, observa cómo estás, qué piensas, qué sientes, sin juicio, sin necesidad de arreglar nada, solo reconocerlo, como encender una luz en una habitación oscura. Luego, si puedes, anota los pensamientos que más se repiten, no para analizarlos, solo para verlos, para sacarlos de tu mente. A veces, al verlos escritos, te das cuenta de que son siempre los mismos, que no tienen tanta fuerza como parecía. Y si te animas a dar un paso más, crea una pequeña zona de silencio en tu día. 5 minutos sin distracciones, sin móvil, sin tareas, solo tú. Puede ser con una vela, una ventana abierta o simplemente en silencio. Lo importante es que no llenes ese momento de estímulos, porque cuando dejas espacio, aparece algo diferente, aparece presencia. En ese espacio, puedes preguntarte algo muy simple: ¿dónde estoy hoy? No en términos de lugar físico, sino en tu interior. ¿Estoy en mí o estoy en el ruido? ¿Estoy conmigo o en las 1000 cosas que me faltan por hacer? Estas pequeñas prácticas son las que transforman. No necesitas cambiar tu vida entera. Solo necesitas recordarte varias veces al día que puedes parar, respirar y escucharte. No se trata de dejar de pensar. Eso no es real. Se trata de dejar de vivir atrapado en lo que piensas. Que esa voz interna sea una herramienta, no quien decide cómo te sientes. Que seas tú quien elige desde dónde vivir. Y sí, a veces el ruido volverá, pero ya no te asustará igual, porque sabrás que no es tu verdad, porque habrás aprendido a volver, y cada vez será más fácil. Comenta si lo sientes. Estoy listo para vivir en calma. No es solo una frase, es tu decisión de volver a ti. Si este mensaje te ha tocado, te propongo que lo pruebes durante 3 días. Solo eso. 3 pausas diarias, una nota de tus pensamientos y 5 minutos de silencio. No es un reto, no es una meta, es un recordatorio de lo que ya sabes. Y si un día te olvidas, si vuelve el ruido, no pasa nada. Esto no va de hacerlo perfecto, va de volver, con cariño, con paciencia. A veces creemos que necesitamos grandes cosas para cambiar, pero lo más profundo es lo más simple: estar contigo, escucharte, volver a ti. Y antes de terminar, recuerda esto: si aplicas estas pequeñas prácticas, vas a notar la diferencia.
no en lo que piensas, sino en cómo te sientes con lo que piensas. Eso lo cambia todo. Y ahora, si te apetece, cuéntame en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera calma en tu mente? Un momento sin ruido, un instante de paz real. Compartirlo puede ayudar a otros también. Y si este contenido te acompaña, si te hace bien, puedes suscribirte para seguir explorando juntos este camino. Recuerda esto, no estás solo. Todos tenemos ruido, todos nos perdemos, pero también todos podemos volver a respirar, volver a lo que somos cuando todo se calla. Lo estás haciendo bien, incluso si no lo parece, incluso cuando esa voz dentro de ti dice lo contrario, porque estás aquí, escuchando, y eso ya es un paso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.